Esto es lo que sucede en la realidad en Colombia, y ese es uno de los principales impedimentos para la integración latinoamericana, la guerra interna en Colombia. Mientras no haya una democracia, entre comillas, por lo menos una democracia como en otros países, será imposible confluir hacia un proceso de integración que busque la emancipación y la liberación de los pueblos, ¿no? De todas maneras, volviendo al principio, volviendo al título del libro, Razones para la Esperanza, por eso decía que estará muy enfocado desde el punto de vista interno, porque a pesar de las contradicciones que se viven en esos procesos, lo que hemos tenido la oportunidad de vivir en esos países y de verlos por dentro y de conocer cómo funciona la maquinaria burocrática y de ciertos puntos de corrupción que siguen existiendo. En Venezuela la pobreza ha caído del 70% al 23% en 13 años, ¿no? En Ecuador, el gasto en educación y cultura ha pasado de 2,4 millones en el 2003, justo al doble, a 4,8 millones en el 2008, en educación y cultura. Y en salud y desarrollo comunal, con Lucio Gutiérrez se invertía 1,1 mil millones de dólares y con Correa son 2.300 millones de dólares, ¿no? Uno de los aspectos principales de la batalla que ha llevado el nacionalismo ecuatoriano, porque hay que considerarlo así, un proyecto sobre todo nacionalista, ha sido la lucha por no pagar la deuda externa, lo que ellos consideran la deuda ilegítima, ¿no? En los anteriores gobiernos se dedicaba todos los ingresos prácticamente que había en el país, lo dedicaban a pagar el servicio de la deuda. Eso se ha revertido con el paso de los años y además han negociado en una manera, digamos, la primera vez que se daba este asunto, ¿no? Consiguieron reducir la deuda exterior, la deuda externa, negociaron con los tenedores de la deuda y lo que costaba $1 lo pagaron a 35 centavos. Eso produjo que se ahorraran o se van a ahorrar pagar 7.500 millones de dólares en deuda exterior. Y esos son algunos de los motivos por los que los pueblos, más allá de lo que nosotros podamos desde aquí imaginar o idealizar, por lo que los pueblos de esos países siguen apoyando los procesos en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador y en Venezuela. Sí hay razones para la esperanza para esos pueblos. Lo que creo que está más lejos es ese proceso de unidad socialista en América Latina. Ya está. Última afirmación tuya. Bien, queridos amigos, queridas amigas, yo lo primero que voy a hacer, porque no disponemos de un moderador que haga las presentaciones debidas. Bueno, a Julián no hace falta presentarlo porque todos aquí en Tenerife lo conocen, y más allá de Tenerife también, en Las Palmas, lo leemos con frecuencia en los medios en donde publican. Y a Ramón, pues, Almodóvar también, ¿no? Su contacto latinoamericano también, ¿no? Lo sabemos en los fregados en donde está metido, ¿no? Y creo que tu trabajo me parece que en fin, para Canarias, ¿no? Tener a alguien que está ahí en contacto con esas realidades es importante y además novedoso, ¿no? Que haya sido, ¿cómo decirlo, no? ¿No sabes? Ha sido asesor, ¿no? De varios líderes latinoamericanos. No directamente, pero estaba ahí metido asesorando a líderes latinoamericanos que hoy en día pues están haciendo un trabajo que hay que observar, ¿no? Entonces tener esa oportunidad
de estar ahí asesorando, ¿no?, procesos, yo creo que es importante, ¿no? Entonces esos programas que vemos ahí de Canarios por el mundo, bueno, pues yo creo que Ramón, ese trabajo para es importante. Me autopresento yo porque algunas personas las conozco y me conocen, pero hay otras caras que no. Entonces, pues les digo que yo he convivido con Rafael, soy su compañera, a mí eso de la viuda no me sale de ninguna manera, que la verdad es que uno no se siente viuda, se siente todavía ahí presente. Y bueno, pues cuando salió el libro se hizo una presentación en Las Palmas el 11 de noviembre en el Gabinete Literario. Vinieron dos personas significativas para Rafael, que fueron Jaime Pastor. Les cuento un poco esto para ubicarlos, ¿no?, en cómo ha sido el proceso de elaboración y presentación del libro. Vinieron Jaime Pastor, un antiguo amigo de la época de la universidad, y Gonzalo Gómez, pues también colaborador de Rafael en Venezuela durante su estancia en los años 70. Y bueno, pues conversando con Julián sobre todo y con Domingo también, surgió la cuestión de presentar el libro en Tenerife, ¿no? ¿Y por qué en Tenerife? Pues porque Rafael venía con cierta regularidad, ¿no? En los últimos tiempos no, pero antes pues venía, cuando el libro de Venezuela, La ilusión de Chávez, él tuvo una experiencia formidable en la presentación de aquel libro. Además se lo pasó muy bien porque fue una comida, ¿no?, una presentación muy original, ¿no? Y venía con frecuencia, además de la amistad que le ligaba a José Manuel. Y bueno, pues de algunos programas, ¿no?, algunas tertulias que se hacían en Televisión Canaria, y entonces venía para acá. Entonces, bueno, pues cuando se planteó la posibilidad de presentar el libro en Tenerife, pues a mí me pareció una idea estupenda, ¿no? Y me plantearon que yo viniera, ¿no?, evidentemente. Y yo estoy encantada de estar aquí con ustedes esta noche en la presentación de este libro, porque además creo que es un libro que trata muchas cosas, ¿no? Julián ha hecho una síntesis de los elementos más fundamentales que están ahí planteados. Y bueno, toca el tema de América Latina, que nos llega a todos, ¿no? América Latina para Canarias es una cuestión ahí que lo llevamos, ¿no? Lo llevamos dentro. Entonces, y ahora con todos estos cambios que se están dando, como ha explicado Ramón, pues yo creo que el libro es un libro para el debate, es un libro que ilustra sobre lo que está ocurriendo en América Latina. No es un libro descriptivo, que nadie piense que va a leer una descripción de lo que está ocurriendo allí, sino que es un libro para el análisis. O sea, es un libro para leerlo siguiendo el razonamiento de lo que Rafael plantea y para comprender lo que ocurre hoy en día allí. Entonces creo que en Canarias pues hay un público que se interesa por esos temas, y el libro viene bien, ahora, en este momento, con el actual proceso que está dándose en estos años en América Latina, que no sabemos bien para dónde va. Bueno, pues yo he traído algunas cosas escritas, porque tampoco prefiero leerlo, ¿no? Entonces, pues lo primero, lo que quiero comentarles ahora es pues decirles que si Rafael estuviera aquí en este momento, pues estaría muerto, evidentemente, ¿no? Pero estaría muerto de risa, porque es que a Rafael no le gustaban los actos formales.
Pero bueno, en esta ocasión se va a tener que fastidiar Rafael y aguantarse, ¿no? Desde ese lugar donde yo creo que van los hombres y mujeres que han vivido de forma libre, y que han sido coherentes con sus ideas y pensamientos. Y Rafael lo fue. Rafael fue muy coherente con sus ideas y en ese sentido pues vivió en libertad, a pesar de todos los palos que se llevó. Bueno, pues con estas razones para la esperanza, Rafael vuelve con sus palabras. Es una manera de volver otra vez. Me gustaría decir que algunas personas en Las Palmas, sobre todo, me han preguntado si este libro es una recopilación de sus artículos. Bueno, para información de ustedes, no es una recopilación de artículos de Rafael. Tenemos pensado ahora, en plazo relativamente corto, organizar todos sus artículos y difundirlos en internet, en un libro de estos electrónicos de libre difusión, pero este libro no es eso. Este libro es un texto que Rafael escribió en el año 2008 y al que él venía dándole vueltas desde hacía bastante tiempo. Él tenía pensado ese diálogo, ese encuentro imposible entre Trotsky y Che, pues no sabía bien dónde ubicarlo. A veces conversábamos sobre esas cosas, ¿no? En una ocasión recuerdo que me dijo, bueno, y si los pongo a hablar en Maspalomas, ¿no? Pero al final pues se decidió por la selva colombiana. Pero venía dándole vueltas a ese proyecto desde hacía tiempo. Es verdad que en el libro aparece una selección muy restringida de artículos, todos sobre América Latina y algunos de política exterior española, que tienen que ver con América Latina. Pero el libro es material diferente, ¿no? Apoyado por los artículos. Bueno, Ramón ha tocado el tema del título, ¿no? Razones para la esperanza. Déjenme que les cuente un poco cómo se llegó a ese título, que no se lo puso Rafael, eso se lo pusimos después, que trabajamos en la edición del libro. Rafael, el título que le había puesto al libro, y a mí me parece también muy adecuado, es el de Ideas sobre la unidad socialista de América Latina. Pero cuando se hizo la propuesta al editor, al viejo topo, el editor propuso un título más literario, ¿no? Por aquello de, bueno, que el que se había puesto era muy largo. Y entonces, pues surgieron varios, ¿no? El fin de la esclavitud posmoderna, insurgencias y fuerzas del siglo XXI, pues hasta que llegamos a este título de Razones para la esperanza. ¿Qué pasaba con este título? Pues no solamente era un título más literario, como quería el editor, sino que en pocas palabras, como bien ha dicho Ramón, en pocas palabras Rafael con ese título transmite lo que Rafael quería. ¿Y qué es lo que pretendía? Pues dar una serie de argumentos y de razones para el futuro. Por eso se llama Razones para la Esperanza. O sea, por eso ese título, que además de ser más literario, se ajusta a lo que Rafael pretende en el libro, que es dar una serie de razones y de argumentos para la esperanza en relación a América Latina.